Muy bien, vamos a comenzar con la guía número 6, optimización en sistemas naturales y sociales. Esta será nuestra última guía de este módulo 20. La contaminación producida por diversos compuestos químicos, junto con agentes físicos y la actividad humana, están incidiendo en varios procesos que afectan la atmósfera, las aguas y los suelos. ¿Cuál es el principal resultado que produce la contaminación atmosférica a escala mundial? Tenemos el incremento de tamaño en los glaciares terráqueos, el calentamiento generalizado de la Tierra o la disminución de temperatura en los polos de la Tierra. Dos. Inciso A, tenemos aquí el número 2. Vamos. Es correcto, sería el número 2, el calentamiento generalizado de la Tierra. El calentamiento global es el incremento de la temperatura de la Tierra provocado por el aumento de gases efecto invernadero. Estos forman un manto alrededor del planeta que actúa de filtro de la luz solar que atraviesa la atmósfera. Cuando un corredor se coloca en la zona de partida en espera del disparo que marque el inicio de la competencia, debe concentrarse en su capacidad física para enfrentar la carrera en la cual debe arrancar lo más instantáneamente que sea posible. Correr empujándose con los pies en forma vigorosa y acelerar y mantener el ritmo a lo largo de la carrera. Las fases para enfrentar la carrera dependen de la capacidad corporal del corredor, que corresponde con el concepto físico de, tenemos impulso, trabajo, energía o potencia. El número 4, potencia. Es correcto, sería el número 4, que es potencia. Esta es la capacidad de un individuo para ejercer fuerza de una manera rápida. ¿Cuál es la energía que se produce cuando las sustancias reaccionan entre sí, alterando su constitución íntima, como es el caso de la energía obtenida en los explosivos o en las baterías de coche? Tenemos energía eléctrica, energía química, energía potencial o energía cinética. Número 2, energía química. Ok, veamos. Es correcto, sería la número 2, energía química. Es la que producen las sustancias cuando reaccionan entre sí, alterando su constitución, como es el caso de la energía obtenida de las pilas o baterías de la combustión y la ingesta de alimentos. ¿Cómo se clasifica la variable de temperatura en un fenómeno dependiendo de su zona geográfica? Tenemos cualitativa discreta, cuantitativa continua, cualitativa ordinal o cuantitativa discreta. Número 2, cuantitativa continua. Ah, C, cualitativa ordinal. ¿Ok?
Sería el inciso B, que sería cuantitativa continua. Esta admite valores intermedios entre dos unidades de medida. Es cuantitativa porque mide con números la temperatura y es continua porque forma parte de un sistema de medición, acepta valores en el intermedio, toma valores reales en el rango. Actividades primarias, secundarias y terciarias. Aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Inciso B, que veamos. Es correcto, sería el inciso B, que la uno sería terciaria, 2 primaria, 3 secundaria, 4 terciaria y 5 secundaria. En la última reunión del Consejo Ciudadano de Veracruz se discutieron aspectos relacionados con el cambio climático, dentro del cual se promueve un ajuste de actividades económicas y sociales de la misma población con respecto a sus condiciones climáticas y se planean acciones necesarias en la corrección ecológica del Parque Municipal Antiguo. Con todas estas acciones, el Consejo realiza una adaptación. Tenemos autónoma, anticipada o planificada. Número 3, planificada. Es correcto, sería la número 3. Está conectada la vecina. ¿Le puedes mandar un audio? Preguntarle si hay luz, por favor. Hay un vecino. ¿En cuál etapa del ciclo del agua se tiene un cambio entre los estados gaseoso y líquido? Sí. Tenemos precipitación, el agua pasa de gaseoso a líquido. Condensación, el agua pasa de líquido a gaseoso. O evaporación, el agua pasa de líquido a gaseoso. Inciso B, es correcto, sería el inciso B o número 2. Condensación, ya que el agua pasa de líquido a gaseoso. Tenemos que es el proceso por el cual el agua cambia de estado gaseoso a líquido. Es el proceso por el cual el vapor de agua de aire se transforma en agua líquida. Es importante para el ciclo del agua ya que forma las nubes. ¿Cuál opción presenta de manera ordenada cuatro de las fases del ciclo del agua?
Tenemos la condensación, evaporación y precipitación. Evaporación, condensación, precipitación y escorrentia. Precipitación, escorrentia, condensación y evaporación. O evaporación, precipitación, escorrentia, condensación. Inciso B. Es correcto, sería el inciso B, que sería evaporación, condensación, precipitación y escorrentia. Ok, aquí van a relacionar las actividades con los incisos A, B y C, dependiendo cuál corresponda a cada uno. Shh. Tenemos que sería 1B, 2C y 3A. ¿Cuáles son los coeficientes que resultan de balancear la siguiente ecuación química? Que de esto les voy a dar la respuesta, que sería el inciso D. Tenemos que sería 3, 1, 2 y 1. Ok. ¿Qué compuesto es el resultado de la siguiente reacción química? Tenemos ácido nitroso, ácido sulfuroso, ácido nítrico o ácido sulfúrico. Es correcto, sería el inciso D, que sería el ácido sulfúrico. Este es soluble en agua y tiene un gran efecto deshidratante, por lo que puede utilizarse para el secado de gases y líquidos. Además, es un potente agente oxidante y a altas temperaturas reacciona con muchos metales. Tenemos que de esta sería la respuesta el inciso D. Ok, tenemos que de la 13 sería el inciso B. Lo que pasa es que aquí no nos vienen las gráficas, no sé si a ustedes les aparezcan ahí. Analiza la siguiente ecuación que representa los reactivos de la reacción química entre el trióxido de azufre y el agua para formar un contaminante secundario. En el renglón inferior se presenta la estructura de la misma reacción donde las letras indican, los compuestos que intervienen. Tenemos aquí los incisos A, B, C y D.
Por favor. Cuidado. C, ok. Tenemos que es correcto, sería el inciso C. Identifica el proceso ecológico ambiental de actualidad que se visualiza a partir de la siguiente figura. Tenemos la vulnerabilidad de las especies animales ante el calentamiento global, la vulnerabilidad de los glaciares polares ante el efecto invernadero, la adaptación de las especies animales ante el efecto invernadero o la adaptación de las especies animales ante el calentamiento global. Inciso B, tenemos que sería el inciso A, la vulnerabilidad de las especies animales ante el calentamiento global. Es correcto. Completa el siguiente enunciado con respecto a sectores de la producción. Cuando la economía de un país crece, se puede concluir que existe incremento de la participación del sector primario solamente. El sector terciario va ocupando mayor proporción de la economía. Se incrementa la participación solo del sector secundario. Los sectores primario, secundario y terciario crecen en forma proporcional. D, ¿sí? Es correcto, tenemos que sería el inciso D. ¿Cómo se denominan los recursos naturales que potencialmente pueden regenerarse, siempre y cuando no haya un proceso humano que acelere su daño irreversible? Tenemos diversidad biológica, no renovables, nacionales o renovables. Inciso D, ¿ok? Es correcto, sería el inciso D, que serían renovables. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de recursos naturales no renovables? Tenemos aquí oro y plata, agua, petróleo, radiación solar. Y tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Inciso D, 1 y 3, ¿ok? Es correcto, sería el número 3, que sería oro, perdón, inciso D, que sería oro y plata, y el número 3, que sería el petróleo. Los minerales metálicos son recursos no renovables que están presentes en la corteza terrestre en grandes cantidades y que se producen de forma natural en raras concentraciones. Completa la idea que se expresa en esta oración. Se llaman actividades productivas por su aparición histórica y porque tienen una relación directa con la naturaleza. Tenemos productivas, secundarias, terciarias o primarias. Inciso D.
Vemos que sería correcto, sería el inciso D, que serían primarias. Las actividades económicas primarias son las que aprovechan los recursos naturales para obtener materias primas. Incluyen la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la minería y la pesca. Estas actividades dependen de la oferta de recursos naturales y de la disponibilidad de la tecnología. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente tiene por objetivo propiciar el desarrollo sustentable. Dicha ley establece las bases para, tenemos garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. Preservar, restaurar y mejorar el medio ambiente. Identificar las especies de flora y fauna en riesgo de la República Mexicana. Preservar y proteger la biodiversidad. Tenemos aquí los incisos A, B, C y D. Inciso B, inciso B, ok. Tenemos que el correcto sería el inciso C, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Los problemas ambientales implican responsabilidades compartidas de los organismos e instituciones ambientalistas en el desarrollo de proyectos ecológicos, junto con la intervención de los ciudadanos en forma responsable. ¿Cuál es el enunciado que hace la mejor explicación de este concepto? Tenemos la ciudadanía debe exigir que ya no se siga contaminando el medio ambiente. La contaminación ambiental debe ser resultado por los gobernantes y ecologistas. La población debe tomar conciencia de no seguir degradando el medio ambiente. La población en general es la responsable de la degradación del medio ambiente. Inciso A. Ok. Tenemos qué sería el inciso C. La urbanización que ha ocurrido a las afueras de Ciudad Victoria por la construcción de nuevas colonias lleva consigo la generación de contaminantes de diversos tipos. ¿Cuál es el principal contaminante atmosférico generado por este factor de urbanización? Tenemos sulfato de amonio, ozono o dióxido de carbono. Inciso C, es correcto, sería el inciso C, dióxido de carbono. El marco teórico es necesario en una investigación para, aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Tenemos incisos C, inciso D. Tenemos que sería el inciso B, que sería 1, 2 y 4. Analizar e interpretar los datos, definir las variables e hipótesis y sustentar el trabajo en relación con otros investigadores.
Analiza el siguiente texto que aparece en un conocido libro de metodología de la investigación. Dentro del proceso de la investigación social, reconocemos como muy importante y necesario el instrumento conceptual metodológico que se construye sobre la base de la información pertinente al problema de investigación. Más precisamente, con todo lo escrito, referencias y fuentes que le dan sustento a otras investigaciones. ¿A cuál de los puntos del proceso de investigación se refiere este texto? Tenemos recolección de datos, formulación de hipótesis, planteamiento del problema o marco teórico. Inciso D. ¿Ok? Es correcto, sería el inciso D, que es el marco teórico, que es el conjunto de conocimientos acumulados de diversas fuentes, desde bibliografías hasta entrevistas a expertos. La definición de las fases del proceso de investigación dependen del propósito del tipo de investigación y del paradigma que se haya elegido. Independientemente de estos aspectos, elige la opción que establece un esquema correcto del proceso de investigación. Aquí tenemos los incisos A, B, C y D. Inciso C. ¿Ok? Inciso A. Tenemos qué sería el inciso A, que será la delimitación del tema, el marco teórico, hipótesis, comprobación y conclusiones. Ok, voy a pausar la grabación.